Centraremos nuestro análisis en aquellos factores productivos que reciben un tratamiento en forma grupal para acumular sus costos en los objetivos. Seguimos este mecanismo debido a ciertas condiciones y particularidades que tienen este tipo de factores. Comenzaremos por alguna de sus características, y la heterogeneidad de sus componentes es algo distintivo. Son muchos y variados, por lo tanto sus componentes físicos y monetarios individuales de cada uno de ellos asume diferentes expresiones, de las cuales ustedes ahí tienen un ejemplo variado. Podemos señalizar como otra característica de este conjunto de factores es que se trata de factores de relativa baja importancia individual, pero muchas veces en su conjunto adquieren gran relevancia económica. Además, existe una imposibilidad técnica o a veces una inconveniencia práctica de identificarlos en forma directa con un objetivo productivo individualizado. Por lo tanto, la vinculación con el producto final o con el servicio final no es producto de una relación de causa-efecto, sino que va a surgir a través de una cantidad de relaciones subjetivas después de haber tratado de interpretar el fenómeno productivo. Por lo tanto, ese vínculo es global por grupos de factores que tienen ciertas características especiales y a su vez comunes. Y el objetivo es poder lograr encontrar una porción razonable de cada ítem que integra otros factores en cada uno de los objetivos productivos salidos. ¿Cómo hacemos esta tarea? Bueno, en primer lugar, vamos a determinar un agrupamiento de los factores, de estos otros factores, según alguna particularidad común que los reúna y que se considere representativa. Por ejemplo, una clasificación por su naturaleza, por si son bienes de consumo diferido, si son recursos humanos, esa puede ser una categorización. También los podemos clasificar en función de su variabilidad. Y ahí tendremos compuesta la primera tarea que tenemos que llevar adelante. Luego tenemos que identificar una unidad física representativa y que represente al conjunto de los factores y que a su vez la podamos vincular con los resultados productivos que se obtengan. Esa expresión en una unidad que no va a ser la genuina de cada uno de los integrantes, va a ser nuestra unidad física representativa de este conjunto de factores. Y por último, tenemos que trabajar en definir el componente monetario o de valor por cada unidad física no genuina. En definitiva, vamos a tratar de llevar adelante y de trabajar para definir un componente monetario sustituto o cuota, como le decimos. La misma surge de un cociente que se determina considerando como numerador el importe total, periódico y global representativo del consumo necesario de los factores de ese grupo. Y el denominador
estará constituido por la cuantía física total de producción, expresada en la unidad física representativa. El resultado de este cociente es igual a pesos por ciertos pesos de esos costos por unidad física representativa, que se emplea como componente monetario del conjunto de los factores de este agrupamiento. Ahora desagregamos en forma analítica los pasos a seguir para poder realizar la tarea, teniendo en consideración el conocimiento previo del proyecto, de la actividad, del objetivo productivo final que se pretende lograr, del proceso productivo que se empleará a tal fin y de los factores necesarios para lograr el mismo. Una vez identificados los centros de costos, y acá quiero hacer un paréntesis para que podamos repasar de qué hablamos cuando hablamos de centros de costos. Para ello volvamos al concepto de proceso productivo como conjunto de acciones. Es posible la concentración de esas acciones en grupos homogéneas desde el punto de vista de las finalidades concretas que persiguen. En consecuencia, podemos definir al centro de costo como a cada grupo de acciones o actividades homogéneas en que se pueda o se quiera desagregar el proceso global. Por otra parte, teniendo ya identificado los factores y sus costos que integran el grupo de factores con tratamiento grupal, entonces estaremos en condiciones de asignar los costos y para ello vamos a utilizar el criterio del uso. En definitiva, el centro que más se beneficia con el costo a distribuir debe absorber en mayor medida su cuota parte. Por lo tanto, ahora vamos a ver la distribución primaria y secundaria de estos costos. Contando ya con alguna de las tareas previas, como es haber agrupado estos factores y sus costos según alguna particularidad común que se haya considerado representativa, por ejemplo, por su variabilidad en costos fijos estructurales, costos fijos operativos y costos variables, también con la identificación de los centros de costos productivos y de apoyo de servicio al cual le vamos a asignar estos costos y el criterio a adoptar para esa asignación en base al uso, podemos comenzar, sí, con la primera, que es la distribución primaria. Conceptualmente se trata de la asignación de los costos de los factores que integran otros factores, tanto a los centros productivos como a los de servicio, cuya metodología de asignación será utilizando el criterio del uso y asignar los costos que fueron predeterminados para un periodo y en base a un nivel de actividad en forma directa cuando sea posible o mediante un prorrateo razonable en función de ese criterio. Una vez concluida la distribución primaria, procedemos con la siguiente distribución. Para ello debemos recordar que los centros productivos prestan un servicio que representa un elemento esencial o intrínseco del producto final en cualquier estado de su transformación. En cambio, los servicios que prestan los centros de apoyo no forman parte del producto,
pero sí son necesarios para su proceso. Su función es de asistir a los centros productivos. Dado su carácter de necesarios, deben formar parte del costo del objetivo productivo final. Entonces, debemos ahora redistribuir los costos recibidos de la distribución primaria entre los centros de productivo mediante la distribución secundaria. Para ello tenemos 3 criterios. Primero, entre los centros de producción exclusivamente, y en este caso no se tiene en cuenta la energía productiva que el centro de apoyo le haya brindado a los otros centros de servicios. En segundo lugar, podemos distribuir entre los de producción y el resto de los servicios de apoyo sobre una base no recíproca. En este caso, el centro que distribuye no recibe más costos. Y este es el criterio que vamos a tomar nosotros. Como tercera alternativa, podemos distribuir los costos de los centros de servicio entre los de producción y el resto de los centros de apoyo sobre una base recíproca. Un centro previamente prorrateado vuelve a recibir cargos posteriores que surgen del prorrateo de los otros. Pero como les dije recién, nosotros vamos a optar por el segundo criterio. A continuación, exponemos un ejemplo que trata de sintetizar la tarea realizada en búsqueda y predeterminación de las cuotas de aplicación, es decir, del componente monetario sustituto de otros factores. Las cuotas de aplicación, como se las denominan, son un instrumento de suma utilidad y de abundante empleo en las técnicas de acumulación de costos. Mediante su utilización se trata de concentrar en los objetivos productivos un conjunto de factores que comparten características específicas comunes y que se consideran necesarios para alcanzarlos. Ahora el objetivo es determinar los costos necesarios de otros factores para el periodo analizado. Para ello, una vez que tengamos conocimiento del nivel de actividad real alcanzado en el periodo, expresado en esa unidad física no genuina que sirvió de base para el cálculo de las cuotas, por ejemplo, horas hombres, litros, unidades, horas máquinas, etc., podemos conocer la actividad resultante realizada en ese periodo. Y por otro lado, hemos determinado las cuotas de aplicación del conjunto de factores necesarios para aplicar a la actividad del periodo, es decir, el componente monetario sustituto. Consecuentemente, el costo necesario de otros factores surge de la cantidad física el componente físico, por los pesos de costos de otros factores por unidad de medida, es decir, el componente monetario.